Gracias, presidente. Buenos días. Me toca siempre las interpelaciones a primera hora de la mañana. Nos tocará madrugar. Consejero, bienvenido. Bienvenido, gente del público, que sé que hay gente que se desplaza desde diferentes sitios de Aragón para vernos a estas Cortes y, desde luego, es muy de agradecer. Bueno, pues le planteo, señor consejero, esta interpelación. El tema de las drogodependencias, un tema muy interesante, que yo creo que hoy nos va a permitir ponerlo encima de la mesa y profundizar, porque es verdad que usted lleva en el Gobierno casi 8 meses y es un tema del que no se ha nombrado prácticamente. En su comparecencia de presentación como consejero sí lo nombró, pero de una manera muy sutil. El gerente del Salud en atención a drogodependientes igual lo nombró de manera muy de soslayo, y lo que es la Dirección General de Salud Pública o el director de Salud Pública en su comparecencia o en las diferentes comparecencias es un tema que no ha salido. De ahí que creemos nuestro grupo que es para profundizar en el tema y, bueno, desde luego esta interpelación va desde el planteamiento, desde luego, de contribuir y de aportar desde nuestro grupo todas las medidas que consideremos importantes. Es cierto, y yo creo que lo voy a dejar claro, que se está haciendo un buen trabajo, no solo desde el Gobierno de Aragón, desde España, desde Europa. Todos tenemos muy claro que, bueno, pues que estamos todos los organismos y todas las administraciones trabajando para combatir el tema de la drogadicción y, sobre todo, el tema de la prevención, que es un tema que, desde luego, es el que se acaba viendo a largo plazo. Como digo, en este sí que es un tema en el que se han puesto todos de acuerdo, todos los grupos, independientemente del color político, y, por lo tanto, pues como le voy a ir dando datos, nos damos cuenta que en aquellos proyectos que se apuesta decididamente, independientemente del color político, desde luego se obtienen resultados. Una estrategia de la Unión Europea en materia de lucha contra la drogadicción, que no le voy a especificar, 2013-2020, por lo tanto tenemos el marco político general que nos permite, que nos plantean las prioridades de actuación de la Unión Europea en determinadas materias, es decir, todos sabemos que el fenómeno de la droga es una cuestión nacional, internacional, autonómica, local, que desde luego es tratada en un contexto mundial. Pues bueno, la necesidad de tratar el consumo de droga pues mediante un planteamiento de atención sanitaria integrado, y aquí la Unión Europea nos dice que en el tema de la atención a las drogodependencias es muy importante que se tenga en cuenta la comorbilidad psiquiátrica, que, como supongo luego usted nos contará, pues es una de las consecuencias que tiene este tratamiento. Respecto a la reducción de las demandas de drogas o reducción de la oferta de drogas, no voy a entrar, porque sí que es cierto que respecto a la oferta de drogas es la Administración General la que, pues con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo que es la Fiscalía Antidroga, interviene, pero que sí que es cierto que tanto Policía Local como la Delegación del Gobierno, en colaboración con la Dirección General de Salud Pública, tienen que trabajar en esta cuestión. La primera pregunta que yo le querría hacer, voy a hacerle así como 7 o 8 preguntas, pues un poco para ver un poco por dónde van las líneas de su departamento en este sentido, es si existe esta relación entre la Dirección General de Salud Pública y la Delegación del Gobierno de Aragón respecto al tema de la intervención, porque usted sabe que, pues, para nuevas sustancias, para nuevos tratamientos, o sea, para nuevas decomisiones, si realmente existe esa colaboración. Brevemente también la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016, que también nos plantea un órgano de coordinación en el que nos plantean optimizar la coordinación de todas las instituciones y agentes implicados. Surgió a raíz de la renovación del Plan Nacional de Drogas y, por lo tanto, es una estrategia que en estos momentos es válida. Si me centro ya en Aragón, le hablaría de la Ley 3/2001, que todos conocemos, la Ley de Prevención, Asistencia y Reinserción Social en materia de drogodependencias, que es en la que esta comunidad nos estamos basando, que no voy a entrar tampoco en los objetivos porque yo creo que están claros, pero bueno, informar a la población, el educar para la salud, la reducción del interés social, las medidas para minimizar riesgos de salud o la integración de los drogodependientes en políticas activas de reinserción social. En alguna ocasión le hemos recordado a nuestro grupo que nos sigue pareciendo regular que su gobierno quisiera separar, ¿no?, una consejería o un departamento como es el de Sanidad y Servicios Sociales, aquí, que tiene un componente muy social, las drogodependencias, por toda la reinserción. Pues bueno, también le preguntaré luego la relación o la coordinación que tienen con el Departamento de Políticas Sociales. Lo que todos tenemos muy claro, además, bueno, en Aragón los últimos datos que yo he conseguido sacar respecto al tema de drogodependencias sobre el tema de prevención son del 2012, pero recientemente, el 11 de febrero del 2016, precisamente salió un estudio
del Estado, el Estudes del 2014-2015 respecto a estudiantes de enseñanza secundaria. Todos esos resultados son muy positivos, nos dicen que disminuyen el consumo de drogas, de todas las drogas en las poblaciones de 14 a 18 años, que se valora el esfuerzo que se está realizando en todos estos años respecto a la prevención y la eficacia, y sobre todo el convencimiento de la implicación de toda la sociedad en combatir en la lucha contra las drogas. Y bueno, pues cuestiones muy curiosas que tampoco voy a entrar a detallar porque si no me quedaría sin tiempo, pero fíjese, algunos interesantes para reflexionar serían que, por ejemplo, los escolares prefieren recibir la información sobre drogas por este orden: primero, por profesionales sanitarios; segundo, por profesores; y finalmente por la familia. Eso de cara a las intervenciones yo creo que es mucho para tenerlo en cuenta. Cuestiones muy curiosas: 1 de cada 3 sí que se siente bien informado respecto a estas sustancias, 1 de cada 5 se siente informado a medias, y el 5,95% de los chavales considera que está mal informado. De ahí que pues nosotros tengamos que incidir, continuar con todo, pero concretamente con esto. 1 de cada 3 escolares ha consumido alcohol en forma de atracón en los últimos días. 1 de cada 3 es un porcentaje bastante elevado, aunque, como le digo, la tendencia, y tampoco es cuestión de alarmar, pero la tendencia tanto en Aragón como en España pues se ve que realmente... Y fíjese, los escolares perciben el alcohol como la sustancia menos nociva. Bueno, pues consideran el tabaco menos peligroso que el cannabis. Sí que, el tema del tabaco, como luego supongo que nos contará, ha disminuido el consumo, se empieza a tener una mala visión social, y yo creo que eso se debe mucho a las políticas que se plantean. Como le decía, en este plan, en el segundo plan que tenemos en estos momentos en Aragón, que es 2010-2016, estamos en 2016, y es un poco también, ya que, como le digo, que en estos 8 meses no lo hemos oído hablar con respecto al tema de las drogodependencias, pues todos tenemos claro que el primer plan hubo unos buenos resultados, la evaluación que se hizo del primer plan, y sobre todo porque en este plan lo que se plantea es la transversalidad de este tema, y aunque se lleve lógicamente desde salud pública la parte principal de prevención, pero lo que sí que es cierto es que se tiene que trabajar con otros departamentos. Como le digo, ¿qué coordinación se está llevando con otros departamentos? No solo servicios sociales, sino también educación, ya que el integrar las actuaciones de prevención en los sistemas educativos, sanitarios y sociales es importante. Y respecto al plan, como le digo, también le quiero preguntar si ya se ha empezado a evaluar este plan. Sabemos que en el plan especificaba que no se tenía que hacer una evaluación al final, sino que tenía que ser una evaluación continua. No tenemos datos en estos momentos sobre cómo se está llevando a cabo. Eso es un poco la idea. Con respecto, luego sí me centraré, o me voy a centrar un poquito en lo que son los centros de prevención comunitaria en ayuntamientos y comarcas, y en lo que son las UASAs y en los centros de atención. Los centros de prevención los voy a dejar para luego, para poderle hacer alguna pregunta más. Y con respecto a las UASAs, que son las unidades de atención, sí que es cierto que no dependen directamente de la Dirección General de Salud Pública, van directamente a través del Salud, y se intentó hacer ahí un remix que tenemos ciertas dudas. Para los que no lo sepan, pues son las unidades asistenciales especializadas en el tratamiento ambulatorio de lo que son los trastornos adictivos por consumo de sustancias. Tenemos centros propios, también tenemos centros concertados y de otras instituciones, ¿no? Pues que trabajan en el alcohol, la cocaína, los psicoestimulantes, el mantenimiento con agonistas o lo que es la metadona, y las unidades, por eso las unidades de especialización de deshabituación tabáquica, que realmente creo que se ha hecho un trabajo muy interesante. Lo que no tenemos muy claro es los criterios que se siguen para que en unas haya unos especialistas, en otras haya otros, en otras haya unos médicos, en otros enfermeras, en otros psicólogos. Entonces nos gustaría un poco también que nos lo planteara. Con respecto a las UASAs, quería preguntarle también, señor consejero, Calatayud, en el plan autonómico el plan autonómico que le he nombrado, que finalizará en el 2016, se planteó la posibilidad de crear una unidad de atención asistencial para el tratamiento ambulatorio en Calatayud. Ahí, pues una parte de culpa supongo que tendremos aquellos que fuimos socios de gobierno en el anterior, porque no se pudo poner en marcha, pero le quería preguntar si tenían intención de poner esta UASA en Calatayud, porque yo creo que uno de los análisis que tenemos que hacer, y mi intención en la réplica o a lo largo de la intervención va a ser esa, es intentar buscar criterios comunes, ¿no? Creo que no hay unos criterios comunes para todo el territorio de Aragón respecto a la atención a drogodependientes, y por lo tanto es un poco lo que le voy a preguntar. Y luego, ya para finalizar, respecto a los recursos asistenciales, sí que he intentado, existe lo que son las comunidades terapéuticas, he intentado buscar algún que otro dato que tampoco
han estado muy actualizados y sí que me gustaría, pues bueno, si tuviera datos o en alguna otra ocasión nos puede contar de personas que están recibiendo derivadas en este caso por su departamento a los centros de rehabilitación de carácter asistencial. No tenemos datos encima de la mesa. Bueno, pues esperemos que nos conteste a todas estas preguntas y en la réplica hablaré un poco más. Muchas gracias. Gracias, señora Zapater. El señor consejero tiene la palabra.